La carretera se extendía como una cicatriz gris bajo el sol abrasador, un horizonte interminable donde el aire temblaba con el calor. El olor a asfalto quemado llenaba las fosas nasales de Sombra, un perro viralata de pelaje gris ceniza, con mechones desgreñados que se pegaban a su cuerpo delgado. Sus ojos ámbar, brillantes y llenos de una mezcla de confusión y anhelo, seguían el rastro de un auto que se alejaba rápidamente, levantando una nube de polvo que le irritaba la garganta. Sus patas, ásperas y agrietadas por años de caminar por suelos duros, golpeaban el pavimento mientras corría tras el vehículo, un destello plateado que se volvía más pequeño con cada segundo. El motor rugía, un sonido que Sombra asociaba con las salidas al campo con Clara, su dueña, pero esta vez no había risas ni caricias. Esta vez, el auto no se detenía. Sombra ladró, un sonido desgarrado que salió de lo más profundo de su pecho, pero el auto no aminoró. Su corazón latía con fuerza, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. El olor de Clara aún estaba fresco en su memoria, una mezcla de jabón floral, café y ese toque dulce que siempre llevaba en la piel. Pero ahora, ese aroma se desvanecía, reemplazado por el hedor acre de la gasolina y el polvo. Sombra tropezó, sus patas resbalando sobre una piedra suelta, y cayó al suelo con un gemido. El asfalto ardía contra su vientre, pero no se detuvo. Siguió corriendo, con la lengua colgando y la respiración entrecortada, hasta que el auto desapareció en un punto lejano, tragado por la curva del camino, se detuvo, jadeando, y alzó la cabeza. El silencio de la carretera era opresivo, roto solo por el zumbido de los insectos y un graznido lejano que le erizó el pelo del lomo. Sobre él, en el cielo de un azul implacable, los buitres comenzaban a trazar círculos lentos, sus sombras deslizándose sobre el suelo como fantasmas alados. Sombra retrocedió, instintivamente, buscando refugio. Sus ojos recorrieron el paisaje, no había árboles frondosos, ni ríos frescos, solo matorrales secos y agrietados por el sol. El mundo parecía vacío, como si él fuera lo único que aún respiraba en esa extensión desolada. Los recuerdos lo asaltaron, fragmentos de una vida que ahora parecía un sueño. Clara, con su cabello castaño cayendo sobre los hombros, solía sentarse en el porche de su casa humilde, una construcción de adobe en las afueras de un pueblo olvidado. Sombra se acurrucaba a sus pies, sintiendo el calor de su mano mientras ella le rascaba detrás de las orejas. «Eres mi sombra, ¿verdad?», decía, y él movía la cola, feliz de ser suyo. Pero los últimos meses habían cambiado todo. Clara estaba distinta, su voz sonaba tensa, sus caricias eran más escasas. Sombra había notado un nuevo olor en ella, algo dulce y extraño que crecía en su vientre. Luego llegó él, el hombre de voz grave y olor a tabaco, que miraba a Sombra con desprecio. «No podemos quedarnos con él», había dicho una noche, mientras Sombra fingía dormir bajo la mesa. Clara no respondió, pero sus manos temblaron, el graznido de un buitre lo trajo de vuelta al presente. Los pájaros estaban más cerca ahora, sus alas cortando el aire con un silbido que le ponía los nervios en punta. Sombra gruñó, mostrando los dientes, pero su valentía era frágil. El hambre ya empezaba a arañar su estómago, y la sed le quemaba la garganta. Sus patas temblaban, no solo por el cansancio, sino por el peso de una verdad que comenzaba a entender. Clara no iba a volver, caminó lentamente, con la cabeza gacha, siguiendo la línea de la carretera. El asfalto seguía quemando, y cada paso era un esfuerzo. Encontró un arbusto seco, apenas un esqueleto de ramas retorcidas, y se arrastró debajo, buscando sombra. El suelo estaba duro, salpicado de piedras afiladas que se clavaban en su piel, pero al menos los buitres no podían verlo allí. Se acurrucó, con la cola enrollada alrededor de su cuerpo, y cerró los ojos. El mundo se redujo al sonido de su propia respiración, al latido débil de su corazón, al zumbido de los insectos que danzaban en el calor. Los recuerdos volvieron, más nítidos ahora. La última mañana en la casa de Clara había sido diferente. Ella lo había subido al auto, algo que rara vez hacía. Sombra estaba emocionado, moviendo la cola, esperando un paseo al campo. Pero Clara no lo miró. Sus manos apretaban el volante, y sus ojos estaban rojos, hinchados. El hombre no estaba, pero su presencia se sentía en el silencio tenso. Cuando el auto se detuvo en la carretera, Clara abrió la puerta trasera y lo empujó fuera, con un movimiento rápido, casi violento. «Vete, Sombra», murmuró,
con la voz rota. Él intentó subir de nuevo, pero la puerta se cerró de golpe. El motor rugió, y el auto se alejó, dejándolo solo. Un nuevo sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un rugido lejano, diferente al del auto de Clara. Sombra alzó la cabeza, con las orejas erguidas. El olor a polvo y gasolina volvió, mezclado con algo nuevo, metal caliente y un toque de sudor humano. Un camión apareció en el horizonte, un gigante de acero que avanzaba lentamente, levantando nubes de tierra. Los buitres graznaron, alejándose temporalmente, y Sombra sintió un destello de esperanza, pero también de miedo. Los humanos eran impredecibles. Algunos, como Clara, daban amor y luego lo quitaban. Otros, como el hombre de voz grave, solo traían desprecio. El camión se acercó, y el rugido del motor vibró en el pecho de Sombra. Se arrastró más bajo el arbusto, con el cuerpo tenso, listo para correr si era necesario. El vehículo se detuvo a unos metros, y el polvo se asentó lentamente. La puerta del conductor se abrió con un chirrido, y un par de botas pesadas tocaron el suelo. Sombra olfateó el aire, olía a tabaco, a sudor, a algo salado como comida vieja. Una voz grave, áspera como el asfalto, rompió el silencio. «Maldita sea, ¿qué tenemos aquí?» El hombre, alto y de hombros anchos, se acercó al arbusto. Sombra pudo verlo ahora, una camiseta manchada de grasa, un rostro curtido por el sol, y ojos oscuros que lo observaban con curiosidad. Era diferente al hombre de Clara, pero Sombra no confiaba. Gruñó suavemente, mostrando los dientes, aunque su cuerpo temblaba. El hombre se detuvo, levantando las manos. «Tranquilo, pequeño. No voy a hacerte daño». Su voz era firme, pero no cruel. Sacó una botella de agua de su cinturón y vertió un poco en una lata abollada que sacó del camión. El sonido del agua al caer fue como una promesa, y Sombra sintió su garganta arder con más fuerza. El hombre dejó la lata a unos metros y retrocedió, sentándose en una piedra. «Vamos, sé que tienes sed», dijo, con un tono que intentaba ser suave pero sonaba cansado. Sombra lo observó, sus instintos luchando entre el hambre, la sed y el miedo. El olor del agua era irresistible, limpia y fresca, algo que no había sentido desde el cuenco en la casa de Clara. Lentamente, se arrastró fuera del arbusto, manteniendo la mirada fija en el hombre. Cada paso era una batalla contra su propia desconfianza. Cuando llegó a la lata, lamió el agua con avidez, sintiendo como el líquido frío aliviaba su garganta reseca. El hombre sonrió, apenas un movimiento en la comisura de sus labios. «Eso es, pequeño. No todos somos tan malos, ¿sabes?» Sombra alzó la vista, con el agua goteando de su hocico. Por un momento, sus ojos ámbar se encontraron con los del hombre, y algo pasó entre ellos. No era confianza, no aún, pero sí una chispa de posibilidad. El hombre se puso de pie, y Sombra retrocedió instintivamente, con las orejas gachas. «Vamos, no puedo dejarte aquí con esos buitres», murmuró el hombre, mirando al cielo. Los pájaros habían vuelto, más audaces ahora, graznando con impaciencia. Sombra sintió un escalofrío. El hombre se acercó al camión y abrió la puerta del copiloto, haciendo un gesto con la cabeza. «Sube, rápido. No tengo todo el día». Sombra dudó. El camión olía a metal y aceite, pero también a algo vagamente familiar, como el cuero del asiento trasero de Clara. Su instinto le decía que corriera, que la carretera era peligrosa, pero los buitres seguían allí, y el hambre lo debilitaba. Dio un paso hacia el camión, luego otro, su corazón latiendo con fuerza. El hombre lo observó, inmóvil, como si supiera que cualquier movimiento brusco lo haría huir. Entonces, un ruido nuevo cortó el aire, un motor diferente, más agudo, que venía desde el otro lado de la carretera. Sombra giró la cabeza, y el hombre frunció el ceño. Un auto negro apareció en el horizonte, avanzando rápido. El hombre maldijo por lo bajo y se movió hacia el camión. «Maldita sea, no ahora», gruñó. Sombra sintió un nudo en el estómago. El olor del auto nuevo era diferente, más frío, más amenazante. Los buitres graznaron, como si supieran algo que él no. El hombre lo miró, con una urgencia repentina en los ojos. «Vamos, sube, ahora», gritó, pero Sombra no podía moverse.
El auto negro estaba más cerca, y una figura en su interior lo observaba, una silueta que no prometía agua ni refugio. Solo peligro. El rugido del auto negro se intensificó, un gruñido metálico que hizo temblar el aire caliente de la carretera. Sombra, con el pelaje erizado, retrocedió un paso, sus patas rozando el asfalto abrasador. El olor del vehículo era punzante, gasolina, neumáticos quemados y algo más, un rastro químico que le revolvía el estómago. Los buitres, como si presintieran el peligro, alzaron el vuelo, sus graznidos resonando en el cielo despejado. El hombre del camión, Mateo, maldijo entre dientes, su rostro curtido tensándose mientras miraba el auto que se acercaba a toda velocidad. «Vamos, perro, sube de una vez», gritó, golpeando la puerta abierta del camión con urgencia. Pero Sombra no podía moverse. Sus ojos ámbar estaban fijos en la silueta oscura dentro del auto, una figura que lo observaba con una intensidad que le helaba la sangre. El auto frenó con un chirrido, levantando una nube de polvo que envolvió a Sombra. El olor a tierra seca se mezcló con el hedor del motor, y el perro retrocedió, gruñendo bajo. Dos hombres bajaron del vehículo, ambos con ropas oscuras y rostros duros. Uno de ellos, alto y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, señaló a Sombra. «Ese es», dijo, con una voz que cortaba como un cuchillo. El otro, más bajo y con un cigarrillo colgando de los labios, rió secamente. «Parece un saco de huesos, pero servirá». Mateo se interpuso, con los puños apretados. «¿Qué quieren con el perro?» «No es de ustedes», gruñó, su tono desafiante pero con un matiz de cautela. Sombra olfateó el aire, captando el olor a tabaco rancio y sudor agrio de los hombres. Sus instintos gritaban peligro, pero también había algo en la postura de Mateo, en la forma en que sus hombros se tensaban, que lo hacía dudar. Este humano no era como Clara, pero tampoco como el hombre de voz grave que lo había despreciado. Había algo en su olor, una mezcla de cansancio, cuero viejo y un toque de bondad enterrada, que lo hacía diferente. Sombra dio un paso hacia el camión, pero el hombre de la cicatriz dio un paso adelante, sacando una cuerda gruesa de su chaqueta. «No te metas, camionero. Esto no es tu problema», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mateo no retrocedió. «No me gusta que me digan qué hacer», respondió, y su mano se movió lentamente hacia el cinturón, donde Sombra vio el destello de algo metálico. Un cuchillo, tal vez. El aire se cargó de tensión, y los buitres, desde lo alto, graznaron como si anticiparan sangre. Sombra sintió el impulso de correr, pero sus patas estaban pesadas, agotadas por el hambre y el calor. Entonces, un movimiento rápido lo tomó por sorpresa. El hombre del cigarrillo lanzó la cuerda, intentando atraparlo. Sombra esquivó por instinto, saltando hacia un lado, pero el lazo rozó su lomo, dejando un ardor en su piel. «Maldito perro», gritó el hombre, mientras el de la cicatriz avanzaba hacia Mateo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un graznido ensordecedor llenó el aire. Los buitres, atraídos por el caos, descendieron en picada, sus alas batiendo con furia. Uno de ellos se lanzó contra el hombre del cigarrillo, arañando su rostro con garras afiladas. El hombre gritó, soltando la cuerda, y Sombra aprovechó el momento para correr hacia el camión. Mateo, con un movimiento rápido, lo levantó por el lomo y lo arrojó al asiento del copiloto. «Quédate ahí», ordenó, saltando al volante. El motor rugió, y el camión se puso en marcha con un sacudón. Sombra se aferró al asiento, sus uñas clavándose en el cuero gastado. El olor a gasolina y metal llenó sus fosas nasales, mezclado con el sudor de Mateo. A través de la ventana polvorienta, vio cómo el auto negro lo seguía, sus faros brillando como los ojos de un depredador. Los buitres seguían volando bajo, atacando a los hombres, que agitaban los brazos desesperados. Mateo pisó el acelerador, y el camión dio un salto hacia adelante, haciendo que Sombra se deslizara contra la puerta. «Aguanta, pequeño», murmuró Mateo, sin apartar la vista del camino. «No sé quiénes son esos tipos. Pero no son buena noticia». El trayecto fue un borrón de velocidad y polvo. Sombra, acurrucado en el asiento, sentía cada bache de la carretera como un golpe en su cuerpo agotado. El olor del agua en la lata abollada aún estaba fresco en su memoria, y lamió el aire, deseando más. Mateo,
con una mano en el volante, sacó un trozo de pan duro de una bolsa a su lado y lo arrojó al asiento. «Come algo, o no llegarás lejos», dijo, con un tono que intentaba ser brusco pero dejaba entrever preocupación. Sombra olfateó el pan, olía a trigo viejo y un poco a moho, pero su estómago rugió. Lo devoró en 2 mordidas, sintiendo como los pedazos ásperos aliviaban el vacío en su interior. El camión redujo la velocidad al entrar en un pueblo pequeño, un puñado de casas de adobe y calles polvorientas. El auto negro ya no estaba a la vista, pero Sombra aún sentía su presencia, como un eco en sus instintos. Mateo estacionó frente a una casa con un corral cercado en la parte trasera. El olor que salía de allí era intenso, una mezcla de perros, tierra húmeda y algo rancio, como comida olvidada. Sombra gruñó suavemente, sus orejas gachas. No le gustaba ese lugar. Mateo bajó del camión y abrió la puerta del copiloto. «Vamos, pequeño. No puedo llevarte conmigo. Mi jefe me mataría si meto un perro en el camión». Sombra no se movió. Sus ojos ámbar buscaron los de Mateo, buscando una razón para confiar. Recordó a Clara, como sus manos lo habían empujado fuera del auto, y un nudo de miedo se formó en su pecho. Pero Mateo no lo empujó. En cambio, se agachó, mirándolo a los ojos. «Sé que no confías en mí, y no te culpo. Pero aquí estarás mejor que con esos buitres». Su voz era baja, casi un susurro, y Sombra captó un destello de algo en su mirada, un recuerdo, tal vez. El olor de Mateo cambió por un momento, volviéndose más suave, como si un peso antiguo se removiera en su interior. Una mujer mayor salió de la casa, con el cabello blanco recogido en un moño desordenado y un delantal cubierto de manchas. «Mateo, ¿qué traes ahora?», preguntó, con una voz que sonaba cansada pero amable. Sus ojos se posaron en Sombra, y una sonrisa arrugó su rostro. «Pobrecito. Parece que ha pasado por un infierno». Sombra olfateó el aire. La mujer, Doña Rosa, olía a jabón de lavanda y a perros, muchos perros. Pero también había algo más, un dejo de tristeza, como si cargara demasiadas historias. Mateo explicó lo sucedido en la carretera, omitiendo a los hombres del auto negro. «No puedo quedármelo, Rosa. Pero tú sabes cómo cuidar de ellos». Doña Rosa asintió, acercándose a Sombra con una mano extendida. Él retrocedió, gruñendo, pero ella no se inmutó. «Tranquilo, pequeño. Aquí estarás a salvo», dijo, con una calma que casi lo convenció. Sombra bajó la cabeza, permitiendo que sus dedos rozaran su hocico. Eran cálidos, pero no como los de Clara. Nada era como Clara. Mateo se despidió con un gesto rápido y subió al camión. «Cuídate, pequeño», dijo antes de cerrar la puerta. El motor rugió, y el camión se alejó, dejando a Sombra con un nudo en el pecho. Doña Rosa lo guió hacia el corral, un espacio cercado con alambre oxidado. El olor era abrumador ahora: perros, orina, tierra húmeda. Dentro, una docena de perros lo observaron, algunos con curiosidad, otros con hostilidad. Sus ladridos llenaron el aire, un coro desordenado que le erizó el pelo. Doña Rosa abrió la puerta del corral, y Sombra entró con cautela. El suelo estaba embarrado, y el olor a comida rancia era más fuerte aquí. Un cuenco de agua turbia estaba volcado en un rincón, y un montón de huesos roídos se amontonaba cerca de la cerca. Los perros se acercaron, olfateándolo. Una perra pequeña, con el pelaje blanco y manchas negras, lo miró con ojos astutos. Sombra sintió un destello de conexión, pero antes de que pudiera responder, un perro grande y musculoso, con cicatrices en el hocico, se interpuso. Su gruñido era profundo, resonando en el pecho de Sombra como un tambor de guerra. «Quédate en tu lugar, novato», parecía decir el perro, con los dientes al descubierto. Sombra bajó la cabeza, pero no retrocedió. Sus ojos ámbar brillaron con desafío. Los otros perros se apartaron, formando un círculo, y el aire se llenó de una tensión que olía a sangre y miedo. Doña Rosa, ajena al conflicto, cerró la puerta del corral y se alejó, murmurando algo sobre la cena. Sombra sintió el peso de las miradas sobre él, pero fue el gruñido del perro grande lo que lo hizo tensarse. El animal dio un paso adelante, con las orejas echadas hacia atrás, listo para atacar. El corral olía a miedo y a tierra húmeda,
un hedor que se pegaba al pelaje de Sombra y le revolvía el estómago. La luz del atardecer teñía el cielo de un naranja sucio, proyectando sombras largas que se retorcían sobre el suelo embarrado. Los ladridos de los otros perros resonaban como un eco desordenado, pero el gruñido del perro grande, Lupo, cortaba el aire como un filo. Sus cicatrices, líneas blancas que cruzaban su hocico negro, brillaban bajo la luz menguante, y sus ojos, dos pozos oscuros, estaban fijos en Sombra. El mensaje era claro, este era su territorio, y Sombra era un intruso. Sombra mantuvo la cabeza baja, pero sus patas estaban firmes, clavadas en el barro. Sus ojos ámbar no se apartaron de Lupo, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. El hambre y la sed lo habían debilitado, pero algo más profundo, un instinto que no podía nombrar, lo mantenía en pie. Los otros perros formaban un semicírculo, algunos gruñendo, otros gimiendo, todos esperando el desenlace. El aire estaba cargado de tensión, y el olor a adrenalina era tan fuerte que Sombra lo sentía como un zumbido en su pecho. Lupo dio un paso adelante, sus músculos tensándose bajo el pelaje áspero. Sombra retrocedió un poco, pero no lo suficiente. El perro grande ladró, un sonido que retumbó como un trueno, y se lanzó hacia él, con los dientes brillando. Sombra esquivó por instinto, girando su cuerpo delgado hacia un lado. Las mandíbulas de Lupo se cerraron a centímetros de su flanco, arrancando un mechón de pelo gris. Sombra respondió con un gruñido, mostrando los dientes, pero no atacó. No quería pelear. No aquí, no ahora, cuando apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Basta, Lupo. La voz aguda de una perra pequeña cortó la tensión. Era la perra blanca con manchas negras que Sombra había notado antes. Sus ojos, brillantes y astutos, destellaban con una mezcla de valentía y cautela. Se interpuso entre Sombra y Lupo, con el cuerpo erguido a pesar de su tamaño. Lupo gruñó, pero dio un paso atrás, como si respetara, aunque a regañadientes, la intervención. No es una amenaza, continuó la perra, moviendo la cola con un ritmo lento, casi hipnótico. Sombra olfateó el aire, ella olía a polvo y a algo dulce, como hierba recién cortada. Su presencia era un alivio, un destello de calma en el caos. Me llamo Luna, dijo, aunque no con palabras, sino con un movimiento de cabeza y un leve roce de su hocico contra el de Sombra. Él entendió, como siempre entendía a los de su especie, a través de gestos, olores y miradas. Quédate cerca de mí, y no le des motivos a Lupo para atacarte, añadió, con un brillo en los ojos que sugería experiencia. Sombra sintió, inclinando ligeramente la cabeza, y se mantuvo a su lado mientras los otros perros se dispersaban, perdiendo interés en el enfrentamiento. El corral era un mundo de olores y sonidos que abrumaban los sentidos de Sombra. El suelo estaba cubierto de barro mezclado con restos de comida seca, y un cuenco de agua turbia yacía volcado en un rincón. El alambre oxidado de la cerca vibraba con el viento, y el olor a orina y pelo mojado impregnaba todo. Luna lo guió hacia un rincón menos concurrido, cerca de un montón de tablas rotas que ofrecían algo de sombra. Aquí nadie te molestará, dijo, acomodándose en el suelo. Sombra se sentó a su lado, con las orejas alerta, todavía sintiendo la mirada de Lupo desde el otro extremo del corral. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sombra, no con palabras, sino con un movimiento de cabeza y un leve gemido. Luna lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Todos tenemos una historia, respondió, con un suspiro que hizo temblar su cuerpo pequeño. Yo vivía en las calles, robando comida, hasta que Doña Rosa me encontró. Pensé que sería mejor aquí, pero, hizo una pausa, olfateando el aire. Algo no está bien. Los perros desaparecen. Uno por uno. Nadie sabe a dónde van. Sombra sintió un escalofrío. El corral, que al principio parecía un refugio, ahora le parecía una trampa. Olfateó el aire, buscando pistas, pero solo encontró el olor rancio de la comida y el miedo de los otros perros. Luna continuó, con la voz implícita de sus gestos más seria ahora. Mantente alerta. Lupo no es el único peligro aquí. Antes de que Sombra pudiera responder, el sonido de pasos pesados se acercó. Doña Rosa apareció en la puerta del corral, con un balde lleno de sobras en las manos. Su rostro, arrugado y cansado, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hora de comer, pequeños, dijo,
esparciendo trozos de pan duro y restos de carne en el suelo. Los perros se abalanzaron sobre la comida, empujándose y gruñendo. Sombra dudó, pero el hambre lo empujó hacia adelante. Consiguió un pedazo de carne seca, que sabía a sal y polvo, y lo devoró rápidamente, sintiendo como su estómago se retorcía de alivio. Luna, más astuta, había asegurado un trozo más grande y lo compartió con Sombra, empujándolo con el hocico. «Come rápido», dijo, con un brillo de complicidad en los ojos. «Aquí, si no eres rápido, te quedas sin nada». La noche cayó sobre el corral, y el aire se volvió frío, cortante. Sombra se acurrucó junto a Luna bajo las tablas, buscando calor. El olor de la perra era reconfortante, un ancla en un mundo que se sentía cada vez más extraño. Mientras los otros perros dormían o montaban guardia, Luna le habló de la vida en el corral, las peleas por la comida, los días sin agua, las veces que Doña Rosa lloraba en la oscuridad, pensando que nadie la veía. «Ella quiere ayudarnos», dijo Luna, «pero no puede. Hay demasiados. Y luego están ellos». «¿Ellos?». Sombra inclinó la cabeza, con las orejas erguidas. Luna miró hacia la cerca, como si pudiera ver más allá del alambre oxidado. «Hombres. Vienen de noche, a veces. Se llevan a los más fuertes. Nadie los ve después». El corazón de Sombra se aceleró. Recordó a los hombres del auto negro, sus voces frías, el olor a peligro. ¿Eran los mismos? Antes de que pudiera preguntar, Luna se puso de pie, olfateando el suelo. «Mira esto», dijo, señalando con el hocico un agujero pequeño bajo la cerca, medio escondido por el barro. Sombra lo inspeccionó. Era estrecho, pero suficiente para que un perro como Luna, o incluso él, pudiera pasar. «Podríamos escapar», dijo, con un destello de esperanza. Luna asintió, pero su mirada era cautelosa. «No es tan simple. Hay cosas al otro lado. Cosas peores que Lupo». Antes de que Sombra pudiera responder, un ruido los interrumpió, el crujido de neumáticos sobre la grava, un motor que se acercaba a la casa. Los perros en el corral se tensaron, algunos gimiendo, otros gruñendo. Lupo alzó la cabeza, sus cicatrices brillando bajo la luz de la luna. Doña Rosa salió de la casa, con una linterna en la mano. Su rostro estaba pálido, y su voz temblaba cuando habló. «Silencio, todos», ordenó, pero había miedo en sus palabras. 3 hombres bajaron de una camioneta, sus siluetas recortadas contra los faros. Sombra reconoció el olor al instante, gasolina, tabaco y ese toque químico que lo había seguido desde la carretera. Eran los hombres del auto negro, o al menos olían igual. Uno de ellos, el de la cicatriz, habló con Doña Rosa en voz baja, pero Sombra captó fragmentos. «Necesitamos más, los fuertes, buen precio». Luna se acercó a Sombra, su cuerpo tenso. «Son ellos», susurró, con los ojos fijos en los hombres. «Se llevan a los perros. Para peleas». Sombra sintió un nudo en el estómago. Recordó la cuerda en la carretera, la mirada fría del hombre de la cicatriz. Doña Rosa parecía discutir, pero su voz se quebró, y finalmente asintió. Los hombres entraron al corral, con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos. Los perros retrocedieron, algunos gimiendo, otros ladrando con furia. El hombre de la cicatriz señaló a Lupo, que gruñó pero no se movió. Luego, su linterna iluminó a Sombra, y sus ojos se entrecerraron. «Este también», dijo, con una sonrisa que hizo que el pelaje de Sombra se erizara. «Tiene algo en la mirada. Será perfecto». Antes de que Sombra pudiera reaccionar, una red cayó sobre él, pesada y áspera, atrapándolo contra el suelo. Lupo intentó atacar, pero otra red lo envolvió, y su gruñido se convirtió en un aullido de rabia. Luna ladró, corriendo hacia la cerca, pero uno de los hombres la apartó de un puntapié. Sombra luchó, sus dientes rasgando la red, pero era demasiado fuerte. El olor a miedo llenó el corral, mezclado con el sudor de los hombres y el metal de la camioneta. Mientras lo arrastraban hacia el vehículo, Sombra miró a Luna, cuyos ojos brillaban con una promesa silenciosa: «No te dejaré solo». Pero la puerta de la camioneta se cerró, y el mundo se volvió oscuro, con solo el rugido del motor y el latido frenético de su corazón. La oscuridad dentro de la camioneta era densa,
un velo sofocante que envolvía a Sombra y apagaba el mundo exterior. El aire olía a metal oxidado, a sudor rancio y a un hedor que le revolvía el estómago, sangre seca, impregnada en las paredes de la caja donde lo habían arrojado. La red aún lo envolvía, apretando su cuerpo flaco contra el suelo frío. A su lado, Lupo, el perro grande del corral, gruñía bajo su propia red, sus movimientos bruscos haciendo temblar el metal. Sombra podía sentir el calor de su furia, pero también el miedo que se filtraba a través de su pelaje áspero. El motor rugía, un latido constante que vibraba en sus huesos, y cada bache en el camino le clavaba la red más profundamente en la piel. Sombra olfateó, buscando un rastro de esperanza, pero solo encontró el olor agrio de los hombres en el frente de la camioneta. Sus voces llegaban en fragmentos, entremezcladas con el zumbido del motor. Este par servirá, el flaco tiene espíritu, el grande es puro músculo. Las palabras no significaban nada para Sombra, pero el tono, frío y calculador, le erizaba el pelo del lomo. Cerró los ojos, intentando recordar el olor de luna, esa mezcla de polvo y hierba fresca que le había dado un instante de calma en el corral. Pero el recuerdo se desvanecía, ahogado por el hedor a sangre y metal. El viaje parecía eterno, pero finalmente la camioneta se detuvo con un chirrido. La puerta trasera se abrió, y una ráfaga de aire frío entró, cargada con nuevos olores, gasolina, orina, y algo más, un tufo acre que Sombra no podía identificar pero que le ponía los nervios en punta. Los hombres bajaron, y el de la cicatriz tiró de la red, arrastrando a Sombra y a Lupo hacia el suelo. El impacto contra el pavimento le arrancó un gemido a Sombra, pero Lupo respondió con un gruñido feroz, mostrando los dientes. «Cálmate, bestia», gruñó el hombre, golpeando a Lupo con una vara. Sombra sintió un destello de rabia, pero la red lo mantenía inmóvil. Los llevaron a un almacén, un edificio de concreto que se alzaba como una sombra gigante bajo la luz de la luna. El interior era un caos de sonidos, ladridos desesperados, gemidos de dolor, el crujir de cadenas. El olor a sangre era más fuerte aquí, mezclado con el sudor humano y el miedo de decenas de perros. Sombra sintió su corazón acelerarse mientras lo arrastraban por un pasillo estrecho, iluminado por lámparas que parpadeaban como ojos moribundos. A su alrededor, jaulas de metal apiladas contenían perros de todos los tamaños, sus ojos brillando con una mezcla de terror y resignación. Algunos gruñían, otros se acurrucaban en las esquinas, pero todos compartían el mismo olor, el de la desesperación. Los hombres arrojaron a Sombra y a Lupo a una jaula pequeña, apenas lo suficientemente grande para que ambos se movieran. La red se soltó con un tirón, y Sombra se puso de pie, temblando. Lupo, con las cicatrices brillando bajo la luz tenue, lo miró con desprecio, pero no atacó. En cambio, se sentó en un rincón, con el cuerpo tenso, olfateando el aire. «No pelees», dijo, no con palabras, sino con un movimiento de cabeza y un gruñido bajo. «Aquí, pelear es lo que quieren». Sombra no respondió, pero entendió. El instinto le decía que este lugar no era como el corral. Aquí, la supervivencia tenía un precio, el almacén estaba vivo con movimiento. Hombres con ropas oscuras caminaban entre las jaulas, hablando en susurros o riendo con un tono que helaba la sangre. Uno de ellos, un hombre corpulento con un tatuaje en el cuello, abrió una jaula cercana y sacó a un perro flaco, que aulló mientras lo arrastraban hacia una puerta al fondo. El olor a sangre fresca se intensificó, seguido por un rugido de voces humanas, un coro de gritos que no prometía nada bueno. Sombra retrocedió, su cuerpo pegado a la pared de la jaula. Lupo lo miró, con un destello de algo que parecía tristeza. «Peleas», dijo, con un movimiento de orejas. «Eso es lo que hacen aquí». La puerta de la jaula se abrió de nuevo, y el hombre de la cicatriz apareció, con una cuerda en la mano. «Vamos, flaco», dijo, mirando a Sombra. «Veamos qué tienes». Sombra gruñó, mostrando los dientes, pero el hombre no se inmutó. Tiró de la cuerda, y Sombra sintió el lazo apretarse alrededor de su cuello. Lupo se puso de pie, pero el hombre lo empujó con la vara. «Tú esperas tu turno, bestia». Sombra luchó, sus patas resbalando en el suelo sucio, pero el hombre era más fuerte. Lo arrastró hacia la puerta al fondo, donde los gritos humanos se volvían más fuertes, un rugido que parecía tragarse el mundo. El aire cambió cuando cruzaron la puerta. El olor a sangre era abrumador ahora, mezclado con alcohol,
tabaco y el sudor de una multitud. Sombra fue arrojado a un círculo de tierra rodeado de gradas improvisadas, donde hombres y mujeres gritaban, agitando billetes y botellas. En el centro del círculo, dos perros se enfrentaban, sus cuerpos chocando con un sonido que hacía eco en los huesos de Sombra. Uno de ellos, un perro marrón con una pata coja, cayó al suelo, sangrando, mientras el otro, un mastín lleno de cicatrices, gruñía triunfante. La multitud rugió, y Sombra sintió un nudo en el estómago. Esto era lo que querían de él. El hombre de la cicatriz lo soltó, pero antes de que pudiera reaccionar, otro perro fue arrojado al círculo, un animal flaco, con el pelaje apelmazado y los ojos llenos de pánico. «Pelea, flaco», gritó el hombre, dando un paso atrás. Sombra retrocedió, con las orejas gachas. No quería pelear. El otro perro, temblando, lo miró con una súplica silenciosa, pero la multitud no tenía paciencia. «Pelea o muere», gritó alguien, y una botella se estrelló cerca de Sombra, haciendo que saltara. El perro flaco atacó, más por miedo que por furia, y Sombra esquivó, sintiendo como los dientes rozaban su lomo. Gruñó, pero no respondió. Cada fibra de su cuerpo le pedía correr, escapar, pero no había salida. La multitud abucheó, y el hombre de la cicatriz maldijo, levantando la vara. Sombra vio una oportunidad. Una cuerda colgaba de un poste cercano, sosteniendo una lona que separaba el círculo de las jaulas. Sin pensarlo, saltó, sus dientes cerrándose alrededor de la cuerda. Tiró con fuerza, y la lona cayó, desatando un caos de polvo y gritos. Los perros en las jaulas ladraron con furia, y algunas puertas, mal cerradas, se abrieron. El almacén se convirtió en un torbellino de pelo, colmillos y cuerpos corriendo. Sombra aprovechó el caos, esquivando a los hombres que intentaban atraparlo. Corrió hacia las jaulas, donde Lupo seguía encerrado. Con un salto, mordió el cerrojo de la jaula, sintiendo el metal ceder bajo sus dientes. Lupo salió como un relámpago, derribando a un hombre que intentaba bloquearle el paso. «Vamos», ladró, y Sombra lo siguió, sus patas golpeando el suelo con una energía que no sabía que tenía. Salieron del almacén por una puerta trasera, corriendo hacia un bosque oscuro que se alzaba más allá. El aire frío golpeó el hocico de Sombra, cargado con el olor a pinos y tierra húmeda. Los gritos de los hombres se desvanecían detrás de ellos, pero el peligro aún estaba cerca. Lupo y Sombra corrieron juntos, sus sombras fundiéndose en la oscuridad, pero en un giro del camino, Lupo giró hacia la izquierda, mientras Sombra, desorientado, siguió derecho. El bosque los separó, y el silencio se cerró a su alrededor. Exhausto, Sombra se detuvo junto a un arroyo, el sonido del agua como una promesa de alivio. Bebió con avidez, sintiendo como el líquido frío calmaba su garganta reseca. El bosque era silencioso, salvo por el crujir de las hojas y el canto lejano de un búho. Por un momento, Sombra sintió un destello de paz, pero entonces un nuevo olor lo puso en alerta: sudor humano, metal y ese toque químico que lo perseguía desde la carretera. Pasos crujieron en la distancia, y una linterna cortó la oscuridad, iluminando su pelaje gris. «Este es el que buscamos», dijo una voz, fría y familiar. Sombra alzó la cabeza, sus ojos ámbar brillando con desafío, pero su cuerpo temblaba. Los pasos se acercaban, y el olor a peligro era más fuerte que nunca. El bosque estaba envuelto en una quietud engañosa, rota solo por el murmullo del arroyo donde Sombra lamía el agua fría, sus patas hundidas en el lodo fresco. La luna, alta y pálida, arrojaba un resplandor plateado sobre los pinos, haciendo que las sombras danzaran como fantasmas. El aire olía a resina, tierra húmeda y un leve rastro de vida silvestre, pero el alivio de Sombra duró poco. El haz de una linterna cortó la oscuridad, un cuchillo de luz que iluminó su pelaje gris ceniza. Sus ojos ámbar se entrecerraron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. El olor que acompañaba la luz era familiar: sudor humano, metal y ese toque químico que lo había perseguido desde la carretera. «Este es el que buscamos», dijo una voz, fría y afilada como el filo de un cuchillo. Sombra retrocedió, con las orejas gachas y el cuerpo tenso. Los pasos crujían sobre las hojas secas, acercándose. La linterna se movió, revelando una figura. No era el hombre de la cicatriz, sino una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza desordenada y una chaqueta gastada. Olía a jabón, a hierbas medicinales y a algo cálido, como pan recién horneado.
Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de Sombra, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Tranquilo, pequeño, dijo, con una voz suave pero firme. No voy a hacerte daño. Sombra gruñó, desconfiado, pero la mujer no se acercó. En cambio, se arrodilló, manteniendo la linterna baja para no cegarlo. Soy Sofía, dijo, extendiendo una mano lentamente. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción que Sombra no podía descifrar. Te vi escapar de ese lugar horrible. Eres valiente. Sombra olfateó el aire, captando el aroma de su piel. No había maldad en él, solo cansancio y una tristeza profunda, como la de Doña Rosa, pero más viva, más urgente. La mujer sacó una botella de agua y un trozo de carne seca de su mochila, colocándolos en el suelo a unos pasos de distancia. Sé que tienes hambre, añadió, retrocediendo para darle espacio. El hambre rugió en el estómago de Sombra, pero la cautela lo mantenía inmóvil. Recordó a Clara, sus manos que una vez fueron gentiles, y a Mateo, cuya bondad había sido fugaz. Los humanos eran impredecibles, y este bosque, con sus olores desconocidos, no era un lugar para bajar la guardia. Sin embargo, el olor de la carne era demasiado tentador. Dio un paso adelante, luego otro, manteniendo los ojos fijos en Sofía. Ella no se movió, solo lo observó con una calma que lo desconcertaba. Finalmente, Sombra mordió la carne, devorándola en segundos, y lamió el agua que goteaba en el suelo. El sabor era salado, reconfortante, y por un instante, el miedo se desvaneció. Sofía habló de nuevo, su voz baja, como si temiera romper el silencio del bosque. No puedes quedarte aquí. Ellos te encontrarán. Sombra alzó la cabeza, con las orejas erguidas. Sabía a quiénes se refería, los hombres del almacén, los que olían a sangre y crueldad. Sofía se puso de pie, ajustando su mochila. Ven conmigo. Tengo un lugar donde estarás a salvo. Sombra dudó, pero el crujir de una rama en la distancia lo hizo decidirse. Siguió a Sofía, manteniendo una distancia prudente, sus patas moviéndose silenciosamente sobre el suelo cubierto de agujas de pino. El camino a través del bosque fue largo, y el aire se volvía más frío con cada paso. Sofía caminaba con propósito, su linterna iluminando senderos apenas visibles. Sombra captaba fragmentos de su olor, mezclado con recuerdos que no eran suyos, una casa pequeña, un hermano que reía, un accidente que dejó un vacío. No entendía las imágenes, pero sentía el peso de la pérdida en ella. Finalmente, llegaron a una cabaña escondida entre los árboles, con paredes de madera desgastada y un tejado cubierto de musgo. El olor que salía de allí era abrumador, perros, gatos, incluso un pájaro herido, todos mezclados con el aroma de hierbas medicinales y comida tibia. Sofía abrió la puerta, y una ráfaga de calor envolvió a Sombra. Dentro, el espacio estaba lleno de jaulas improvisadas, pero no como las del almacén. Estas estaban limpias, con mantas y cuencos de agua fresca. Un gato gris lo observó desde un estante, y un perro viejo con una pata vendada alzó la cabeza desde una esquina. Bienvenido al refugio, dijo Sofía, con una sonrisa cansada. Aquí cuidamos de los que nadie quiere. Sombra olfateó el aire, captando el olor de otros animales, todos heridos pero vivos, todos con un destello de esperanza en sus ojos. Sofía lo llevó a una mesa cubierta de instrumentos médicos. Sus manos, firmes pero gentiles, revisaron su cuerpo, palpando las heridas que la red y el asfalto habían dejado. Sombra gruñó cuando tocó un corte en su flanco, pero no mordió. Había algo en su tacto, en la forma en que murmuraba palabras suaves mientras trabajaba, que lo hacía quedarse quieto. Eres un luchador, dijo, aplicando una pomada que olía a menta y quemaba un poco. Pero necesitas descansar. Le dio más agua y un cuenco de comida, arroz mezclado con trozos de pollo, el mejor olor que Sombra había sentido en días. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Sofía lo observaba, con una sombra de preocupación en el rostro. El refugio estaba lleno de vida, pero también de tensión. Sombra notó como Sofía y sus dos ayudantes, una chica joven llamada Ana y un hombre mayor llamado Don Luis, se movían con urgencia, revisando papeles y susurrando sobre deudas. No podemos seguir así, dijo Ana en un momento, cuando pensó que Sombra no escuchaba. Si no pagamos pronto, perderemos todo.
Sofía asintió, con los labios apretados. Lo sé. Pero no podemos rendirnos. Estos animales nos necesitan. Sombra no entendía las palabras, pero sentía el peso en sus voces, el mismo peso que había sentido en Clara antes de que lo abandonara. Esa noche, Sombra se acurrucó en una manta junto a la estufa, el calor aliviando sus músculos doloridos. Los otros animales dormían, pero él mantenía las orejas alerta, captando cada crujido del bosque más allá de las paredes. El olor de Sofía, que ahora asociaba con seguridad, lo mantenía tranquilo, pero no podía olvidar a Luna, ni a Lupo, ni el hedor a sangre del almacén. Soñó con la carretera, con los buitres, con el auto de Clara alejándose. Pero también soñó con Luna, sus ojos astutos prometiendo que no estaba solo. Los días en el refugio pasaron en un borrón de olores y sonidos, el tintineo de los instrumentos de Sofía, el ladrido suave de un cachorro rescatado, el aroma de sopa que Ana preparaba en una cocina improvisada. Sombra comenzó a confiar, aunque a regañadientes. Seguía a Sofía cuando ella revisaba a los animales, observándola mientras curaba heridas o alimentaba a los más débiles. Pero la paz era frágil. Una noche, mientras la luna brillaba alta, un nuevo olor lo despertó, gasolina, tabaco y ese toque químico que nunca olvidaría. Se puso de pie, con el pelaje erizado, y caminó hacia la ventana. Afuera, un motor rugía en la distancia, acercándose. Los otros animales se agitaron, algunos gimiendo, otros gruñendo. Sofía, que dormía en un catre cercano, se despertó de golpe, sus ojos encontrándose con los de Sombra. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró, pero antes de que pudiera levantarse, Ana entró corriendo, con el rostro pálido. «Sofía, vienen. Los vi desde el camino. Son ellos». Sombra sintió un nudo en el estómago. Los hombres del almacén, los que olían a sangre y crueldad, estaban aquí. El motor se detuvo frente a la cabaña, y el haz de unos faros iluminó las ventanas, proyectando sombras largas en las paredes. Sofía se puso de pie, con una determinación feroz en los ojos. «No dejaré que se los lleven», dijo, tomando una linterna y un bate de madera. Pero Sombra sabía que no sería suficiente. El olor a peligro era demasiado fuerte, y los pasos que se acercaban eran demasiados. El rugido del motor se apagó frente a la cabaña, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Sombra, con el pelaje erizado y las orejas alerta, sintió el aire cargarse de un olor que le helaba la sangre, gasolina, tabaco y ese toque químico que lo perseguía como una sombra. Los faros de la camioneta cortaban la noche, proyectando haces de luz que danzaban sobre las paredes de madera del refugio. Los otros animales se agitaban en sus jaulas, algunos gimiendo, otros ladrando con furia contenida. Sofía, con el bate de madera en la mano, se acercó a la ventana, su rostro pálido pero decidido. Ana, temblando junto a la puerta, susurró: «Son ellos, Sofía. Los hombres de las peleas». Don Luis, el ayudante mayor, buscaba algo bajo un estante, murmurando maldiciones. Pero Sombra no necesitaba palabras para entender, el peligro estaba aquí, y esta vez no había escapatoria fácil. El olor de los hombres se intensificó cuando las puertas de la camioneta se abrieron con un chirrido. Voces ásperas cortaron la noche, mezcladas con el crujir de botas sobre la grava. Sombra reconoció la voz del hombre de la cicatriz, fría y cortante como un cuchillo: «Entren rápido. Queremos a los perros fuertes, nada de basura». Otro hombre rió, un sonido seco que hizo que los animales en las jaulas se encogieran. Sombra gruñó bajo, su cuerpo tenso, listo para correr o pelear. Pero Sofía lo miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Quédate quieto, pequeño», susurró, aunque su voz temblaba. «No dejaré que te toquen». Pero Sombra sabía que las palabras no detendrían a esos hombres. Olfateó el aire, buscando una salida. La cabaña era un refugio, pero también una trampa, una sola puerta principal, ventanas pequeñas y un bosque denso al otro lado. Los pasos se acercaron, y un golpe resonó en la puerta, haciendo que Ana diera un salto. «Abran, ahora», gritó el hombre de la cicatriz. Sofía apretó el bate, pero don Luis la detuvo, con una mano en su hombro. «No podemos pelear con ellos, Sofía. Son demasiados». Ella lo miró, furiosa, pero antes de que pudiera responder,
Sombra actuó, su instinto lo llevó a una esquina de la cabaña, donde una tabla suelta en la pared dejaba pasar un hilo de aire fresco. Olía a bosque, a libertad. Con un empujón de su hocico, la tabla cedió, revelando un hueco justo lo suficientemente grande para él y los otros animales. Vamos, ladró, no con palabras, sino con un movimiento urgente de cabeza hacia los perros y gatos en las jaulas. Sofía entendió al instante. Corrió hacia las jaulas, abriendo las puertas con manos temblorosas. Salgan, rápido, susurró, mientras los animales, confundidos pero alertas, comenzaban a moverse. El gato gris saltó desde un estante, y el perro viejo con la pata vendada cojeó hacia la salida. Sombra lideró el camino, empujando a los más lentos con el hocico. El hueco los llevó a un sendero estrecho en el bosque, donde el olor a pinos y tierra húmeda era un alivio después del hedor del peligro. Pero los gritos de los hombres resonaron detrás, y el crujir de la puerta principal al ceder hizo que el corazón de Sombra se acelerara. Corrió, con las patas golpeando el suelo cubierto de hojas, guiando a los animales hacia la oscuridad. Los ladridos y maullidos llenaban el aire, un coro desordenado que se mezclaba con el crujir de ramas y el latido frenético de su propio pecho. Sofía, Ana y don Luis lo siguieron, corriendo con linternas que parpadeaban entre los árboles. «Por aquí», gritó Sofía, su voz quebrándose por el esfuerzo. Sombra olfateó el aire, buscando un lugar seguro. El bosque era un laberinto de olores, musgo, hongos, el rastro lejano de un ciervo. Pero el olor de los hombres no se desvanecía. Sus botas aplastaban las hojas detrás, y sus linternas cortaban la oscuridad como cuchillos. Sombra sintió un destello de pánico, pero lo reprimió. Los otros animales dependían de él, y no los dejaría atrás. Llegaron a un claro donde un arroyo serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. El agua brillaba bajo la luna, y Sombra se detuvo, jadeando. Los animales se agruparon a su alrededor, algunos temblando, otros gruñendo. Sofía se arrodilló junto al arroyo, con el bate aún en la mano. «Tenemos que escondernos», dijo, mirando a Sombra como si él pudiera entenderla. Y lo hacía, a su manera. Olfateó el aire y captó un rastro nuevo, un olor a madera podrida y tierra seca, como una cueva cercana. Con un ladrido bajo, señaló hacia un grupo de rocas al otro lado del arroyo, pero antes de que pudieran moverse, un grito humano rompió el silencio. «Allí están». El hombre de la cicatriz emergió entre los árboles, con una linterna en una mano y una cuerda en la otra. Otros dos hombres lo seguían, uno con una vara, el otro con una red. Sombra gruñó, mostrando los dientes, pero Sofía lo detuvo con una mano en el lomo. «No, pequeño. Corre». Pero Sombra no corrió. En cambio, ladró con furia, llamando la atención de los hombres. Los otros animales aprovecharon el momento, siguiendo el sendero hacia las rocas, guiados por el gato gris que se movía con agilidad. Sofía intentó detenerlo, pero Sombra se zafó, corriendo en círculos para distraer a los hombres. El hombre de la cicatriz lanzó la cuerda, pero Sombra esquivó, sus patas resbalando en el lodo. «Maldito perro», gritó el hombre, mientras los otros avanzaban. Sombra sintió el aire vibrar con peligro, pero su instinto era claro: proteger a los demás, a cualquier costo. Corrió hacia el bosque, alejando a los hombres del arroyo. Sus ladridos resonaban, un desafío que hacía eco en los árboles. El bosque se volvió un borrón de sombras y sonidos. Las ramas arañaban el pelaje de Sombra, y el suelo desigual lo hacía tropezar, pero no se detuvo. Los hombres lo seguían, sus linternas parpadeando entre los árboles. El olor a gasolina y tabaco era más fuerte ahora, mezclado con el sudor de la persecución. Sombra corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus patas temblaron de agotamiento. Entonces, en un claro iluminado por la luna, vio algo que lo hizo detenerse: una figura pequeña, blanca con manchas negras, corriendo hacia él. Era Luna. Sombra ladró, con los ojos brillando de alivio. Su olor, polvo y hierba fresca, llenó el aire, y por un momento, Sombra sintió que no estaba solo. «Escapé del corral», dijo Luna, con un movimiento de cola. «Te seguí». Pero no hubo tiempo para explicaciones. Los hombres estaban cerca, sus voces resonando en la oscuridad. Sombra y Luna corrieron juntos, buscando refugio, pero un nuevo olor los detuvo: pólvora y metal. Un cazador,
escondido entre los árboles, los observaba, su rifle brillando bajo la luna. Sombra gruñó, empujando a Luna detrás de él. El cazador alzó el arma, su ojo fijo en ellos. 2 por el precio de 1, murmuró, con una voz que olía a avaricia. Sombra sintió el peligro como un peso en el pecho, pero no había tiempo para dudar. Empujó a Luna hacia un matorral, ladrando para que corriera. Ella dudó, sus ojos suplicando, pero obedeció, desapareciendo en la oscuridad. Sombra se quedó, enfrentando al cazador, sus ojos ámbar brillando con desafío. El disparo resonó como un trueno, desgarrando la noche. Sombra saltó, pero el dolor lo alcanzó, un fuego que estalló en su flanco. Cayó, con un gemido, el suelo frío contra su pelaje. El cazador rió, acercándose, pero antes de que pudiera disparar de nuevo, un grito lo interrumpió. Sofía emergió del bosque, con el bate en alto, golpeando al cazador en el brazo. El rifle cayó, y el hombre maldijo, retrocediendo. «Corre, Sombra», gritó Sofía, pero él apenas podía moverse. La sangre goteaba de su flanco, y el mundo se volvía borroso. Luna reapareció, ladrando con furia, y entre ella y Sofía lograron arrastrar a Sombra hacia el matorral. El cazador, aturdido, no lo siguió, pero sus gritos resonaban en la distancia, prometiendo venganza. Sofía los llevó a una cabaña abandonada, oculta entre los árboles, donde los olores de madera podrida y musgo ofrecían un refugio temporal. Allí, con manos temblorosas, Sofía revisó la herida de Sombra. «No es profunda», murmuró, aplicando una venda improvisada. «Aguanta, pequeño». Pero mientras el dolor lo envolvía, Sombra sintió un nuevo olor en el aire, el mismo hedor a gasolina y tabaco, acercándose desde el bosque. Los hombres del almacén no habían terminado con ellos. La cabaña abandonada olía a madera podrida y musgo húmedo, un refugio precario que apenas contenía el frío de la noche. El viento se colaba por las grietas de las paredes, silbando como un lamento, mientras la luna proyectaba sombras irregulares sobre el suelo cubierto de polvo. Sombra yacía en una esquina, sobre un montón de trapos que Sofía había improvisado como cama. El dolor en su flanco era un latido constante, un fuego que ardía donde la bala del cazador lo había rozado. La venda que Sofía había aplicado, áspera y empapada de sangre, le quemaba la piel, pero el olor de las hierbas medicinales que ella había usado, menta y algo amargo, le daba un leve alivio. Luna, acurrucada a su lado, temblaba, no por el frío, sino por el miedo que aún impregnaba su pelaje blanco y negro. Sus ojos astutos, normalmente brillantes, estaban opacos, fijos en la puerta rota de la cabaña. Sofía se movía con urgencia, revisando una mochila llena de suministros médicos y murmurando para sí misma. «No es profunda, pero necesita descanso», dijo, más para convencerse que para hablar con alguien. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor de una linterna, estaba tenso, con ojeras que delataban noches sin dormir. El olor de su sudor se mezclaba con el de la cabaña, y Sombra captó un destello de su miedo, un eco de la pérdida que siempre llevaba consigo. Luna alzó la cabeza, olfateando el aire, y un gruñido bajo escapó de su garganta. «Están cerca», dijo, con un movimiento de orejas que Sombra entendió al instante. El olor a gasolina y tabaco, ese hedor que los perseguía desde la carretera, se filtraba por las grietas de la cabaña, cada vez más fuerte. Sombra intentó levantarse, pero el dolor lo hizo gemir. Luna lo empujó con el hocico, insistiendo en que se quedara quieto. «No puedes pelear así», dijo, con un brillo de preocupación en los ojos. Pero Sombra no podía quedarse quieto. El recuerdo de Clara, de su abandono en la carretera, se mezclaba con el dolor de la herida y el miedo por Luna y Sofía. Había corrido antes, había sobrevivido, pero ahora no estaba solo. Luna, con su valentía astuta, y Sofía, con sus manos gentiles, eran lo más cercano a un hogar que había tenido desde que Clara lo dejó atrás. No dejaría que los hombres de las peleas los alcanzaran. Un crujido fuera de la cabaña los puso en alerta. Sofía apagó la linterna, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por los rayos de luna que se colaban por las ventanas rotas. «Silencio», susurró, apretando un cuchillo de cocina que había encontrado en la mochila. Sombra olfateó el aire, captando el olor del cazador, pólvora, sudor y un toque de sangre seca. No estaba solo. El hedor a gasolina y tabaco lo acompañaba,
lo que significaba que los hombres del almacén estaban con él. Los pasos se acercaban, lentos pero decididos, y una voz familiar, la del hombre de la cicatriz, cortó la noche. Sé que están aquí. No hay dónde esconderse. Sombra sintió un nudo en el estómago. El dolor en su flanco era insoportable, pero el instinto era más fuerte. Se puso de pie, tambaleándose, y gruñó, mostrando los dientes. Luna lo miró, con un destello de protesta, pero él la ignoró. «Quédate con ella», dijo, con un movimiento de cabeza hacia Sofía. Luna dudó, pero asintió, colocándose entre Sofía y la puerta. Sombra cojeó hacia una ventana rota, olfateando el aire. El bosque estaba vivo con sonidos, el crujir de hojas, el susurro del viento, los pasos de los hombres. Sabía lo que tenía que hacer. Si los distraía, si los alejaba, Luna y Sofía podrían escapar. Con un esfuerzo que hizo que su visión se nublara, Sombra empujó la ventana rota y salió al bosque. El frío lo golpeó como un latigazo, y el dolor en su flanco se intensificó, pero corrió, sus patas resbalando en el suelo cubierto de agujas de pino. Ladró con fuerza, un sonido que resonó en la noche, llamando la atención de los hombres. Allí, gritó el cazador, y el haz de una linterna lo alcanzó, iluminando su pelaje gris. Sombra corrió más rápido, ignorando el fuego en su cuerpo, guiándose por el olor del bosque, musgo, tierra, libertad. Los hombres lo siguieron, sus botas aplastando ramas y hojas. Sombra zigzagueó entre los árboles, usando su tamaño pequeño para deslizarse por espacios estrechos donde los hombres no podían seguirlo fácilmente. Pero el cazador era rápido, y el olor a pólvora se hacía más fuerte. Sombra sintió un destello de miedo, no por él, sino por Luna y Sofía. Si fallaba, si lo atrapaban, los hombres volverían a la cabaña. El recuerdo de Clara lo asaltó de nuevo, su voz rota, sus manos empujándolo fuera del auto. «Vete, Sombra», había dicho. Pero esta vez, no huiría para salvarse. Huiría para salvar a otros. El bosque se abrió en un claro, donde la luna iluminaba un terreno cubierto de hierba alta. Sombra se detuvo, jadeando, con la sangre goteando de su herida. Los hombres estaban cerca, sus linternas cortando la oscuridad. Entonces, un destello de movimiento lo hizo girar la cabeza. Luna, desobedeciendo su orden, lo había seguido, sus ojos brillando con determinación. «No te dejaré solo», ladró, colocándose a su lado. Sombra quiso protestar, pero no había tiempo. El cazador emergió del bosque, con el rifle en alto, y el hombre de la cicatriz lo seguía, con una red en la mano. «2 por el precio de 1», rió el cazador, alzando el arma. Sombra empujó a Luna detrás de una roca, pero el disparo resonó antes de que pudiera moverse. El dolor no lo alcanzó a él, sino a Luna. Ella cayó con un aullido, un hilo de sangre corriendo por su pata trasera. Sombra sintió que el mundo se detenía. El olor de la sangre de Luna, caliente y metálico, llenó sus fosas nasales, y un rugido de furia escapó de su garganta. Se lanzó contra el cazador, sus dientes buscando su brazo, pero el hombre de la cicatriz lo interceptó, arrojando la red sobre él. Sombra luchó, rasgando la red con los dientes, pero el dolor y el agotamiento lo debilitaban. Luna, gimiendo, intentó levantarse, pero su pata cedió. El cazador rió, acercándose con el rifle. «Este flaco tiene agallas», dijo, «pero no durará». Antes de que pudiera disparar de nuevo, un grito cortó el aire. Sofía apareció, corriendo desde el bosque, con el cuchillo en la mano. Golpeó al cazador en la pierna, haciéndolo caer, y el rifle se deslizó por la hierba. El hombre de la cicatriz maldijo, intentando atraparla, pero Sofía era rápida, moviéndose con una furia que Sombra no había visto antes. «Luna, Sombra, vengan», gritó Sofía, cortando la red con el cuchillo. Sombra se liberó, tambaleándose, y corrió hacia Luna, empujándola con el hocico. Ella cojeaba, pero logró moverse, apoyándose en él. Sofía los guió hacia el bosque, lejos del claro, mientras los hombres gritaban detrás. «No escaparán», rugió el hombre de la cicatriz, pero el bosque los engulló, sus sombras fundiéndose con los árboles. Corrieron hasta que el aire ardía en sus pulmones, hasta que llegaron a otra cabaña abandonada, más profunda en el bosque. Sofía cerró la puerta rota, jadeando, y revisó la herida de Luna. «No es fatal», murmuró,
con lágrimas en los ojos. Pero necesita atención. Sacó vendas y pomadas de su mochila, trabajando rápido mientras Sombra montaba guardia junto a la puerta. El olor de Luna, ahora mezclado con sangre, lo llenaba de un dolor que no podía nombrar. Había sacrificado su seguridad para protegerlas, pero el costo era alto. Luna lo miró, con un gemido suave. No te rindas, dijo, con un movimiento de cola débil pero decidido. Sofía terminó de vendar a Luna y se sentó junto a Sombra, con una mano en su lomo. Eres más valiente de lo que creía, susurró. Pero el momento de calma se rompió cuando un nuevo olor llegó a Sombra, pólvora, sudor, y el eco del cazador. No estaban a salvo. Los pasos crujían en el bosque, más cerca cada segundo, y el brillo de una linterna se filtró por las grietas de la cabaña. Sombra gruñó, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de cansancio y desafío. El cazador los había encontrado, y esta vez, no había dónde correr. La cabaña temblaba bajo el peso de la noche, sus paredes de madera crujiendo como si supieran que el peligro acechaba. El olor a pólvora y sudor se colaba por las grietas, mezclado con el hedor a gasolina que Sombra ya asociaba con los hombres de las peleas. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, fijos en la puerta rota, mientras su cuerpo, aún dolorido por la herida en el flanco, se tensaba como un resorte. Luna yacía a su lado, con la pata vendada y la respiración entrecortada, pero sus ojos astutos no perdían de vista el exterior. Sofía, arrodillada junto a ellos, apretaba el cuchillo de cocina con manos temblorosas, su rostro pálido iluminado por un rayo de luna que se filtraba por una ventana rota. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso, y eso era lo que más inquietaba a Sombra. Los pasos del cazador se habían detenido, pero su olor seguía allí, acechante, como un lobo al borde del claro. Sombra gruñó bajo, un sonido que vibró en su pecho. Luna lo miró, con un movimiento de cola débil pero firme. No podemos quedarnos, dijo, no con palabras, sino con un leve roce de su hocico contra el suyo. Sombra asintió, olfateando el aire. El bosque ofrecía refugio, pero también trampas, raíces que podían enredar las patas, ramas que rasgaban el pelaje, y ahora, un cazador que no descansaría hasta atraparlos. Sofía pareció entender, porque se puso de pie, ajustando la mochila. Tenemos que movernos, susurró. Si nos quedamos, nos encontrarán. Pero antes de que pudieran planear una ruta, un crujido resonó afuera, seguido por el rugido de un motor. No era la camioneta de los hombres de las peleas, sino algo más grande, más pesado. Sombra alzó las orejas, captando un olor familiar, cuero gastado, tabaco y un toque de pan viejo. Era Mateo, el camionero que lo había rescatado en la carretera. El camión se detuvo a pocos metros de la cabaña, y la puerta del conductor se abrió con un chirrido. Sofía, gritó una voz grave, cargada de urgencia. Sé que estás ahí. Sofía dudó, con el cuchillo aún en la mano, pero Sombra olfateó el aire y confirmó que era él. El olor de Mateo era inconfundible, y aunque no confiaba del todo en los humanos, algo en su presencia le daba una chispa de esperanza. Sofía corrió hacia la ventana, mirando con cautela. Mateo, respondió, su voz temblando. ¿Cómo nos encontraste? El hombre emergió de la oscuridad, su silueta recortada contra los faros del camión. Seguí las pistas, dijo, con un tono áspero pero sincero. Esos malditos están organizando peleas en la ciudad. Vi lo que pasó en el refugio. No podía quedarme sin hacer nada. Sombra sintió un nudo en el estómago. El recuerdo del almacén, con su hedor a sangre y los ladridos de pánico, lo golpeó como un latigazo. Pero también sintió un destello de alivio. Mateo no era como Clara, ni como los hombres de las peleas. Había algo en su olor, en la forma en que sus ojos se suavizaban al mirar a Sombra, que hablaba de un dolor antiguo, quizás de un perro que había perdido hace mucho. Sofía abrió la puerta de la cabaña, dejando entrar a Mateo. Él se arrodilló junto a Sombra y Luna, inspeccionando sus heridas. Están hechos un desastre, murmuró, pero su mano, áspera y callosa, rozó el lomo de Sombra con cuidado. No hay tiempo para esto, dijo Sofía, con urgencia. El cazador está cerca, y los otros no tardarán. Mateo asintió, sacando un mapa arrugado de su chaqueta. Sé a dónde van esos bastardos, dijo.
Hay un almacén en la ciudad, un lugar grande. Están planeando un evento esta noche. Si queremos detenerlos, tenemos que actuar rápido. Sombra no entendía las palabras, pero captó el tono, determinación, mezclada con miedo. Luna, a pesar de su herida, se puso de pie, cojeando pero alerta. Vamos con ellos, dijo, con un movimiento de cabeza hacia Sombra. Él gruñó en acuerdo, aunque el dolor en su flanco lo hacía estremecerse. El viaje en el camión de Mateo fue un torbellino de olores y sonidos. Sombra y Luna se acurrucaron en el suelo del copiloto, sobre una manta que olía a gasolina y sudor. El motor rugía, vibrando en sus cuerpos, mientras el paisaje del bosque daba paso a carreteras polvorientas y luego a las luces parpadeantes de una ciudad. El olor cambió: asfalto, comida frita, humanos apiñados. Sombra sintió una opresión en el pecho. La ciudad era un lugar desconocido, lleno de ruidos que lo ponían en alerta: bocinas, gritos, el zumbido de luces de neón. Mateo conducía en silencio, con las manos apretando el volante, mientras Sofía revisaba su mochila, sacando una linterna y el cuchillo. Llegaron a un barrio industrial, donde edificios de concreto se alzaban como gigantes dormidos. El almacén estaba al final de una calle desierta, sus paredes cubiertas de grafitis y ventanas tapiadas. El olor a sangre y miedo era inconfundible, el mismo que Sombra había sentido en el primer almacén. Pero esta vez, había algo más: un rugido de voces humanas, un coro de gritos que prometía violencia. Mateo estacionó el camión a una distancia segura, detrás de un contenedor oxidado. No podemos entrar por la fuerza, dijo, mirando a Sofía. Son demasiados. Pero si liberamos a los perros, podemos causar suficiente caos para que la policía intervenga. Sofía asintió, con una determinación feroz en los ojos. Llamé a un contacto antes de salir. Si hacemos ruido, llegarán. Sombra no entendía el plan, pero sentía la urgencia en sus voces. Luna, cojeando a su lado, le dio un leve empujón con el hocico. Confía en ellos, dijo, con un brillo en los ojos. Sombra gruñó, pero asintió. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Se colaron por una puerta trasera, usando la linterna de Sofía para guiarse. El almacén era un laberinto de jaulas y pasillos oscuros, con el olor a sangre y orina impregnado en cada rincón. Los ladridos de los perros llenaban el aire, algunos furiosos, otros desesperados. Sombra sintió un nudo en el estómago, recordando su propia jaula, el pánico de la pelea que se negó a librar. Mateo señaló un panel en la pared, donde un candado oxidado aseguraba varias jaulas. Si abrimos eso, los perros saldrán, susurró. Pero antes de que pudieran moverse, un guardia apareció al final del pasillo, con una linterna en la mano y una vara en la otra. ¿Quién está ahí?, gritó el hombre, alzando la vara. Sombra no dudó. Saltó, sus dientes cerrándose alrededor de la muñeca del guardia, que dejó caer la linterna con un grito. Mateo aprovechó el momento, golpeando al hombre con un puñetazo que lo dejó inconsciente. Buen trabajo, pequeño, murmuró, mirando a Sombra con un destello de admiración. Sofía corrió al panel, forzando el candado con el cuchillo. Las jaulas se abrieron con un crujido, y los perros salieron en estampida, un torbellino de pelo y colmillos que llenó el almacén de caos. Sombra y Luna corrieron entre los perros, ladrando para guiarlos hacia la salida. Pero el hombre de la cicatriz apareció en el centro del almacén, con una pistola en la mano. Malditos, rugió, apuntando a Sofía. Sombra no pensó. Saltó hacia él, sus dientes buscando su brazo, pero el hombre fue rápido, golpeándolo con la culata de la pistola. Sombra cayó, con un gemido, el dolor explotando en su cabeza. Luna ladró, lanzándose contra el hombre, pero él la apartó de un puntapié. Sofía gritó, corriendo hacia ellos, pero el hombre de la cicatriz la apuntó con la pistola. Antes de que pudiera disparar, el sonido de sirenas cortó el aire. Luces azules y rojas parpadearon a través de las ventanas rotas, y el caos se intensificó. Los hombres de las peleas corrieron, gritando, mientras los perros escapaban hacia la noche. Mateo arrastró a Sombra y Luna hacia la puerta trasera, con Sofía a su lado. Vamos, no hay tiempo, gritó. Pero Sombra, aturdido, vio al hombre de la cicatriz desaparecer entre las sombras, su olor a tabaco y crueldad desvaneciéndose en el caos. Había escapado,
y Sombra sabía, con un nudo en el estómago, que no sería la última vez que lo vería. El almacén era un caos de sombras y sonidos, un torbellino de ladridos, gritos humanos y el aullido de las sirenas que cortaban la noche. El olor a sangre, orina y metal caliente llenaba el aire, mezclado con el sudor de la multitud que corría en todas direcciones. Sombra, con la cabeza palpitando por el golpe del hombre de la cicatriz, se tambaleó mientras Mateo lo arrastraba hacia la puerta trasera. Luna cojeaba a su lado, con la pata vendada pero los ojos astutos brillando con determinación. Sofía, con el cuchillo aún en la mano, corría detrás, su rostro pálido iluminado por los destellos azules y rojos de las patrullas que se acercaban. El suelo vibraba bajo las patas de Sombra, y cada paso enviaba una punzada de dolor a través de su cuerpo herido, pero no se detuvo. El instinto lo empujaba hacia adelante, hacia la libertad, aunque el olor del hombre de la cicatriz aún flotaba en el aire, un eco de amenaza que no podía ignorar. Los perros liberados corrían en estampida, sus cuerpos chocando contra las paredes y las jaulas volcadas. Algunos gruñían, otros aullaban, pero todos compartían el mismo deseo: escapar. Sombra los lideró, sus patas resbalando en el suelo cubierto de polvo y sangre. El almacén era un laberinto de pasillos oscuros y jaulas rotas, pero el olor del aire fresco lo guiaba hacia la salida. Mateo, con una mano en el lomo de Sombra y otra sosteniendo a Luna, maldecía entre dientes mientras esquivaba a los hombres que intentaban bloquearles el paso. «Malditos, no se detengan», gritó, su voz áspera cortando el caos. Sofía se giró, enfrentando a un hombre que intentaba alcanzarla con una vara. Con un movimiento rápido, le clavó el cuchillo en el brazo, haciéndolo retroceder con un grito. «Vayan, ahora», ordenó, mientras ella se quedaba atrás, enfrentando a otro guardia que emergía de las sombras. Sombra dudó, sus ojos ámbar fijos en Sofía, pero Luna lo empujó con el hocico. «Confía en ella», dijo, con un gruñido bajo. Sombra asintió, aunque el nudo en su estómago crecía. Corrieron hacia la puerta trasera, donde el aire frío de la ciudad los golpeó como una promesa. Afuera, la calle estaba viva con el rugido de las patrullas y los gritos de los hombres que intentaban huir. Los perros se dispersaron, algunos corriendo hacia los callejones, otros perdiéndose en la oscuridad. Sombra y Luna se mantuvieron juntos, sus sombras fundiéndose en el asfalto. Mateo los alcanzó, jadeando, y los llevó detrás de un contenedor oxidado, donde el olor a basura y metal ofrecía un refugio temporal. «Quédense quietos», susurró, mirando hacia el almacén. Las luces de las patrullas iluminaban el edificio, y los gritos de los hombres se mezclaban con órdenes policiales. «Suelten las armas», resonó una voz amplificada. Sombra olfateó el aire, buscando el olor de Sofía. Estaba allí, débil pero presente, mezclado con el sudor y la adrenalina. La vio salir del almacén, con el cuchillo aún en la mano, escoltada por 2 policías. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una furia que Sombra reconocía, la misma que lo había mantenido vivo en la carretera, en el corral, en el primer almacén. Mateo suspiró, aliviado. «Lo logró», murmuró, pero Sombra no estaba tan seguro. El olor del hombre de la cicatriz no estaba entre los capturados. Había escapado, como un lobo que se desliza entre los árboles. El caos comenzó a calmarse cuando los policías rodearon el almacén, arrestando a los hombres que no habían huido. Sofía se reunió con Mateo, Sombra y Luna detrás del contenedor, con la respiración agitada. «Llamé a mi contacto antes de entrar», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Sabía que necesitábamos refuerzos». Mateo asintió, pero su mirada estaba fija en el almacén, donde los perros liberados aún corrían, algunos heridos, otros confundidos. «Esto no termina aquí», dijo, con un tono sombrío. «Ese tipo, el de la cicatriz, no se rendirá tan fácil». Sombra gruñó, sintiendo la verdad en las palabras de Mateo. El hombre de la cicatriz era como los buitres de la carretera, paciente, cruel, esperando el momento para atacar. Luna, a su lado, alzó la cabeza, olfateando el aire. «Tenemos que encontrarlo», dijo, con un movimiento de cola que hablaba de valentía, a pesar de su herida. Sombra sintió, pero el dolor en su flanco y el cansancio lo hacían tambalearse. Sofía se arrodilló junto a ellos, revisando sus heridas con manos gentiles. «Son increíbles», murmuró, con una sonrisa cansada.
pero necesitan descansar. La policía comenzó a registrar el almacén, y Sofía explicó lo que sabía: las peleas ilegales, los perros robados, los hombres que lucraban con la sangre. Los oficiales tomaron notas, pero Sombra captó un dejo de indiferencia en sus olores. No todos los humanos eran como Sofía o Mateo. Algunos miraban a los perros como si fueran objetos, no vidas. Uno de los oficiales sugirió llevar a Sombra y Luna a un refugio municipal, pero Sofía se opuso con vehemencia. «Ellos vienen conmigo», dijo, con una firmeza que no admitía discusión. Mateo la apoyó, cruzando los brazos. «Yo los traje hasta aquí. No los dejaré ahora». El regreso al camión de Mateo fue un alivio, aunque el olor de la ciudad seguía abrumando a Sombra: asfalto, gasolina, comida rancia. Se acurrucó junto a Luna en el suelo del copiloto, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. La pata de Luna aún estaba rígida, pero ella le dio un leve empujón con el hocico, como diciendo: «Estamos vivos». Sombra cerró los ojos, dejando que el rugido del motor lo adormeciera, pero las imágenes del almacén seguían vivas en su mente: los perros atrapados, los gritos humanos, el hombre de la cicatriz desapareciendo en la oscuridad. Llegaron a un nuevo refugio, una casa pequeña en las afueras de la ciudad, donde Sofía había trasladado lo que quedaba de sus suministros. El lugar olía a madera fresca y hierbas medicinales, un contraste con la cabaña destruida en el bosque. Había menos animales aquí, pero los que estaban: un perro ciego, un gato con una pata rota, recibieron a Sombra y Luna con miradas curiosas. Sofía los instaló en una esquina con mantas limpias, y Mateo, agotado, se sentó en una silla, encendiendo un cigarrillo. «Nunca pensé que me metería en algo así», dijo, exhalando una nube de humo. Sofía sonrió débilmente. «Nadie lo planea. Pero haces lo correcto». Sombra, mientras Sofía revisaba sus heridas, sintió un cambio en sí mismo. La desconfianza que había cargado desde el abandono de Clara aún estaba allí, pero ahora había algo más, un destello de esperanza, alimentado por Luna, Sofía y Mateo. Ellos no eran Clara, pero eran algo mejor: humanos que luchaban, que arriesgaban todo por él y los demás. Luna, acurrucada a su lado, le dio un leve lametón en el hocico. «Somos un equipo», dijo, con un brillo en los ojos. Sombra sintió, sintiendo el calor de su presencia como un ancla, pero la calma duró poco. Mientras la noche avanzaba, un nuevo olor llegó al refugio, llevado por el viento: gasolina, tabaco y ese toque químico que Sombra nunca olvidaría. Se puso de pie, con las orejas erguidas, y gruñó. Sofía lo miró, alarmada. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un motor resonó en la distancia, acercándose. Mateo apagó su cigarrillo y corrió a la ventana, maldiciendo. «Es él», dijo, con la voz tensa. «El de la cicatriz». Sombra sintió un nudo en el estómago. El hombre de la cicatriz estaba de vuelta, y su olor prometía venganza. Los faros de un auto iluminaron la entrada del refugio, y una silueta familiar apareció en la puerta, con una pistola en la mano. «Salgan, ahora», rugió, su voz cortando el silencio. Sombra gruñó, colocándose frente a Luna, sus ojos ámbar brillando con desafío. Pero el hombre no estaba solo. Sombras se movían detrás de él, y el olor de más hombres llenó el aire. La batalla no había terminado, y esta vez, no habría sirenas para salvarlos. La noche envolvía el refugio como un manto, pero el aire estaba cargado de un olor que ponía a Sombra en alerta: gasolina, tabaco y ese toque químico que lo había perseguido desde la carretera desierta. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, fijos en la puerta de la casa pequeña, donde las sombras de los hombres se movían como fantasmas bajo el resplandor de los faros. El hombre de la cicatriz estaba allí, su silueta recortada contra la luz, con una pistola en la mano y una voz que cortaba el silencio como un cuchillo. «Salgan, ahora», rugió, mientras el crujir de botas sobre la grava anunciaba la presencia de otros. Sombra gruñó, colocándose frente a Luna, cuyo cuerpo temblaba pero mantenía los ojos astutos fijos en el peligro. Sofía, con el cuchillo de cocina apretado en la mano, y Mateo, con los puños cerrados, se preparaban para lo que venía, pero Sombra sabía que esta vez no habría sirenas, no habría rescate. El refugio, una casa humilde en las afueras de la ciudad, olía a madera fresca,
hierbas medicinales y el calor de los animales que Sofía había salvado. Pero ahora, ese olor reconfortante se mezclaba con el hedor del miedo y la amenaza. Luna, con la pata aún vendada, rozó el hocico de Sombra, un gesto que decía, estamos juntos. Él asintió, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado, la carretera, el corral, el almacén, el bosque. Cada paso lo había llevado hasta este momento, y aunque el dolor en su flanco seguía latiendo, una chispa de determinación ardía en su pecho. No dejaría que el hombre de la cicatriz ganara. Sofía se movió hacia la puerta, con el cuchillo en alto, pero Mateo la detuvo. Son demasiados, susurró, su voz áspera pero cargada de urgencia. Necesitamos un plan. Sombra olfateó el aire, captando el olor de al menos 3 hombres además del de la cicatriz. Sus pasos eran pesados, seguros, y el olor a pólvora los acompañaba. El refugio era pequeño, con pocas salidas, la puerta principal, una ventana trasera y un tragaluz en el tejado. Sombra miró a Luna, y un entendimiento tácito pasó entre ellos. La ventana, dijo, con un movimiento de cabeza. Luna asintió, cojeando hacia la parte trasera de la casa. Mateo pareció captar la idea. Por atrás, murmuró, señalando la ventana. Sofía dudó, mirando a los animales que aún estaban en el refugio, el perro ciego, el gato con la pata rota, un cachorro que temblaba en una esquina. No puedo dejarlos, dijo, con la voz rota. Pero Sombra ladró, un sonido bajo pero firme, empujándola con el hocico. No había tiempo para salvar a todos, no ahora. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos, y corrió hacia la ventana, abriéndola con un crujido que resonó en el silencio. El hombre de la cicatriz golpeó la puerta, haciendo que las paredes temblaran. No tienen a dónde ir, gritó, y un disparo atravesó la madera, astillándola. Los animales en el refugio aullaron, y Sombra sintió un nudo en el estómago. Mateo levantó al cachorro y al gato, pasándolos por la ventana a Sofía, que ya estaba afuera. Luna siguió, cojeando pero ágil, y Sombra fue el último, saltando con un esfuerzo que reavivó el dolor en su flanco. El aire frío de la noche los envolvió, cargado con el olor a tierra y asfalto. Corrieron hacia un callejón cercano, donde las sombras de los edificios ofrecían un refugio temporal, pero el hombre de la cicatriz no se rindió. Sus pasos resonaron detrás, acompañados por los gritos de sus hombres. Encuéntrenlos, rugió, y el haz de una linterna cortó la oscuridad, iluminando el pelaje gris de Sombra. Él gruñó, empujando a Luna hacia un contenedor oxidado. Sofía y Mateo se escondieron detrás, jadeando. Mientras los animales temblaban a su lado. No podemos seguir corriendo, susurró Sofía, con el cuchillo temblando en su mano. Mateo asintió, sacando una llave inglesa de su cinturón. Entonces peleamos, dijo, con un brillo de desafío en los ojos. Sombra olfateó el aire, captando un nuevo olor, gasolina, pero más fuerte, como si alguien hubiera derramado combustible cerca. Un plan comenzó a formarse en su mente, guiado por el instinto. Se deslizó fuera del contenedor, moviéndose silenciosamente hacia un callejón lateral donde un charco de gasolina brillaba bajo la luz de la luna. El hombre de la cicatriz estaba cerca, su olor a tabaco y crueldad inconfundible. Sombra ladró, un sonido que resonó en el callejón, atrayendo la atención del hombre. Allí está el maldito perro, gritó, corriendo hacia él, con la pistola en alto. Sombra zigzagueó, esquivando un disparo que rebotó en el asfalto. El olor a pólvora llenó el aire, pero él no se detuvo. Corrió hacia el charco de gasolina, esperando que el hombre lo siguiera. Y lo hizo. El hombre de la cicatriz, ciego por la rabia, disparó de nuevo, fallando por centímetros. Sombra saltó hacia un montón de cajas, derribándolas con un estruendo. Una chispa, quizás de un disparo o de metal contra metal, encendió el charco, y una llamarada se alzó, cortando el paso del hombre. Él maldijo, retrocediendo, mientras el fuego crecía, iluminando la noche. Luna, Sofía y Mateo aprovecharon el caos para escapar, corriendo hacia un terreno baldío al otro lado del callejón. Sombra lo siguió, su corazón latiendo con furia. Pero el hombre de la cicatriz no se rindió. A través de las llamas, Sombra vio su silueta, con los ojos brillando de odio. Esto no termina aquí, rugió, antes de desaparecer en la oscuridad, su olor desvaneciéndose en el humo. Días después,
el refugio había cambiado. Sofía, con la ayuda de donaciones recaudadas tras la exposición de las peleas ilegales, había reconstruido un espacio más grande, con jaulas limpias y cuencos llenos de agua fresca. El olor a hierbas medicinales y comida tibia llenaba el aire, y los animales, incluidos el perro ciego y el gato con la pata rota, parecían más tranquilos. Sombra y Luna tenían un rincón propio, con mantas suaves y un cuenco de comida que olía a pollo y arroz. Mateo, ahora un aliado constante, visitaba a menudo, trayendo provisiones y un olor a tabaco que ya no asustaba a Sombra, pero incluso en la calma, Sombra no podía olvidar. El recuerdo de la carretera desierta, de los buitres, de Clara, seguía vivo, un eco que resonaba en su pecho. Cada noche, se sentaba junto a la ventana, olfateando el aire, buscando el olor del hombre de la cicatriz. Sabía que estaba allí afuera, esperando, planeando. Luna, a su lado, lo miraba con ojos astutos. No estás solo, decía, con un movimiento de cola. Y Sofía, al pasar una mano por su lomo, añadía, aquí tienes un hogar, pequeño. Una noche, mientras la luna brillaba alta, Sombra sintió un cambio en el aire. Un olor familiar, apenas un susurro, llegó desde el bosque cercano, gasolina, tabaco y ese toque químico. Sus ojos ámbar se entrecerraron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Luna alzó la cabeza, alertada, y Sofía, que estaba revisando papeles en una mesa cercana, lo miró. ¿Qué pasa, Sombra?, preguntó, pero él ya estaba de pie, con el pelaje erizado. El hombre de la cicatriz no había terminado. Sombra lo sabía, como sabía que el sol saldría al amanecer. Pero esta vez, no estaba solo. Luna, con su pata casi curada, se puso a su lado, y Sofía, con una determinación que olía a acero, tomó su linterna. Mateo, que llegaba con una caja de suministros, captó la atención al instante. ¿Es él?, preguntó, y Sofía asintió, con los labios apretados. Sombra miró al horizonte, donde las sombras del bosque se movían bajo la luna. El olor del hombre de la cicatriz era débil, pero real, un desafío que aún no había enfrentado por completo. Sus ojos ámbar brillaron con una mezcla de cansancio y resolución. Esto no ha terminado, pensó, sintiendo el peso de su viaje, desde el abandono en la carretera hasta este refugio que, por primera vez, sentía como un hogar. Con Luna a su lado, Sofía y Mateo detrás, Sombra dio un paso hacia adelante, listo para lo que viniera.